Bueno, vamos con el capítulo 96, La Luciérnaga. Espero que me alcancen, estoy por datos, así que espero que me alcancen bien. Les decía, capítulo 96, La Luciérnaga. Estaba oscuro, más oscuro que en ningún otro lugar donde él hubiera estado. Fuera, la noche nunca era realmente oscura, ni siquiera cuando el cielo estaba nublado, pero allí la oscuridad era mayor que en el fondo del armario de Mandy cuando jugaban al escondite. Había una grieta entre las puertas. Podía notarla con los dedos, aunque por ella no entraba ni el más mínimo vestigio de luz. Debía de ser aún de noche. Tal vez entraría luz por la rendija cuando se hiciera de día. Pero quizás también el señor Cameron volvería cuando se hiciera de día. James se apartó un poco de la puerta al pensarlo. No creía que el señor Cameron quisiera hacerle daño exactamente. Al menos había dicho que no quería hacérselo, pero tal vez intentara volver a llevárselo donde las piedras, y James no quería ir allí por nada del mundo. Pensar en las piedras dolía, no tanto como cuando el señor Cameron lo empujó hacia una de ellas y esa cosa empezó, pero dolía. Tenía un rasguño en el codo con el que la había rechazado, devolviéndole el golpe, y ahora se lo frotó porque era muchísimo mejor sentir ese escozor que pensar en las piedras. No, se dijo. El señor Cameron no iba a hacerle daño, porque lo había arrastrado fuera del alcance de la piedra cuando ésta intentó. Tragó saliva con fuerza y se esforzó en pensar en otra cosa. Tenía la impresión de saber dónde se encontraba, solo porque recordaba que mamá le había contado a papá la broma que le había gastado el señor Cameron cuando la encerró en el túnel y que ella había dicho que las ruedas que cerraban las puertas sonaban como cuando masticas un hueso, y eso era justo lo que había oído cuando el señor Cameron lo había empujado dentro y había cerrado las puertas. Estaba temblando un poco. Allí dentro hacía frío, incluso con la chaqueta puesta. No tanto frío como cuando el abuelo y él se levantaban antes del amanecer y esperaban en medio de la nieve a que los ciervos bajaran a beber, pero bastante frío. Había algo raro en el aire. Olfateó intentando oler lo que pasaba, como hacía el abuelo y el tío Ian. Percibía el olor de la piedra, pero no era más que una vieja piedra normal y corriente. No como aquellas. También notaba un olor a metal y una especie de olor aceitoso, como el de una gasolinera, una especie de olor caliente que creyó que era electricidad. Había algo en el aire que no era en absoluto un olor, sino una especie de zumbido. Era energía eléctrica, lo reconocía. No igual que en la cámara grande que mamá les había enseñado a él y a Jimmy Glasgow donde vivían las turbinas, sino algo parecido. Es decir, máquinas. Y se sintió algo mejor. Las máquinas le parecían amistosas. Al pensar en las máquinas, recordó que mamá había dicho que allí había un tren pequeño, y eso hizo que se sintiera muchísimo mejor. Si había un tren, no todo era tan solo un espacio vacío y oscuro. El zumbido ese tal vez fuera del tren. Extendió las manos y caminó arrastrando los pies hasta dar contra un muro. Entonces tanteó a su alrededor y avanzó tocando la pared con una mano. Descubrió que iba en dirección contraria cuando chocó de cara contra las puertas y soltó ¡ay! Su propia voz lo hizo reír, pero la risa sonó extraña en aquel gran espacio, así que cayó y dio media vuelta para caminar en sentido contrario, apoyando la otra mano en el muro para orientarse. ¿Dónde estaría ahora el señor Cameron? No había mencionado a dónde iba, solo le había dicho a Jem que esperara y que volvería con algo de comer. Sus manos tocaron algo redondo y suave y tiró de ello, pero aquello no se movió, así que puso la mano encima. Cables eléctricos que discurrían sobre el muro, de los grandes. Sintió un leve zumbido en su interior, del mismo modo que cuando papá apagaba el motor del coche. Eso hizo que pensara en Mandy. Ella emitía una especie de zumbido suave cuando dormía y otro más fuerte cuando estaba despierta. Se preguntó de pronto si el señor Cameron habría ido a coger a Mandy y la idea lo asustó. El señor Cameron quería saber cómo se pasaba a través de las piedras y Jem no había podido decírselo, pero seguro que Mandy no podía decirle nada. ¿Solo era un bebé? El pensamiento hizo que se sintiera vacío y alargó los brazos aterrado. Sin embargo, allí estaba.
algo parecido a una lucecita cálida en su cabeza, así que respiró hondo. Mandy estaba bien, entonces. Le pareció curioso saberlo estando lejos. Nunca antes se le había ocurrido probar. Por lo general estaba siempre ahí mismo, incordiando, y cuando sus amigos y él se marchaban sin ella, no pensaba para nada en su hermana. Su pie golpeó contra algo y James se detuvo, tanteando con una mano. No encontró nada. Un minuto después reunió valor para apartar la mano del muro y probar algo más allá y extender después el brazo hacia la oscuridad. Su corazón latía con fuerza y comenzó a sudar pese a que aún tenía frío. Sus dedos golpearon algo metálico y el corazón le saltó en el pecho. ¡El tren! Encontró la abertura y entró a tientas sobre manos y rodillas, y al levantarse se golpeó la cabeza contra la cosa donde estaban los mandos. Eso le hizo ver las estrellas y dijo «Ifrin» en voz alta. Sonó extraño, aunque no resonaba tanto ahora que estaba dentro del tren, y soltó una carcajada. Palpó por encima de los controles. Eran como había dicho mamá, solo un interruptor y una pequeña palanca, y pulsó el primero. Una luz roja cobró vida y le hizo dar un respingo, pero solo de verla se sentía muchísimo mejor. Notó cómo circulaba la electricidad a través del tren y también eso hizo que se sintiera mejor. Empujó la palanca, solo un poco, y le encantó observar que el tren se movía. ¿Hacia dónde? Empujó un poco más la palanca y sintió que el aire le acariciaba el rostro. Lo olisqueó, pero no le sugirió nada. Sin embargo, se alejaba de las grandes puertas. Lo llevaba lejos del señor Cameron. Tal vez el señor Cameron intentaría averiguar lo de las piedras por papá o mamá. Eso esperaba. Papá le daría una buena paliza, estaba seguro, y esa idea lo reconfortó. Entonces irían a buscarlo y lo encontrarían y todo iría bien. Se preguntó si Mandy podría decirles dónde estaba. Ella lo conocía a él del mismo modo que él la conocía a ella. Miró la lucecita roja del tren. Brillaba como Mandy, firme y cálida, y se sintió bien al observarla. Empujó la palanca un poco más y el tren avanzó más deprisa en las tinieblas. Capítulo de Jem. Lo último que sabemos de Jem acá. Capítulo 97. Nexo. Rachel palpó con recelo la punta de una barra de pan. La vendedora al verla se volvió hacia ella con un gruñido. Usted no toque. Si lo quiere, cuesta un penique. Si no lo quiere, márchese. ¿Me podría decir de cuándo es este pan? Preguntó ella, ignorando la mirada furiosa de la joven. Huele a rancio, y si está tan rancio como parece, no te daré más de medio penique por una barra. Es de tan solo hace un día. La joven retiró la bandeja de barras de pan indignada. No coceremos pan hasta el miércoles. Mi jefe no puede conseguir harina hasta entonces. Bueno, ¿quiere pan o no? Dijo Rachel fingiendo escepticismo. A Denny le daría un ataque si pensaba que estaba intentando engañar a la mujer, pero había una diferencia entre pagar un precio justo y que le robaran a una, y dejar que la mujer le engañara a ella no era mejor que al revés. Aquello que había en la bandeja eran migas, y lo que había en el extremo de aquella barra eran marcas de dientes. Se inclinó para ver mejor con el ceño fruncido y Rolo gimió de pronto. ¿Crees que los ratones han estado mordisqueando este pan, perro?, le preguntó. Yo también. Pero a Rolo no le interesaban los ratones. Ignorando tanto la pregunta de Rachel como la respuesta indignada de la vendedora, olisqueaba el suelo con mucho afán, emitiendo un extraño gemido agudo. ¿Qué te pasa, perro?, inquirió Rachel, observando perpleja su comportamiento. Le puso una mano en la piel del cuello y se quedó asombrada al notar la vibración que recorría el gran cuerpo peludo. Rolo ignoró su contacto y su voz se movía, casi corría, describiendo pequeños círculos, gimiendo, con la nariz pegada al suelo. «Ese perro no se ha vuelto loco, ¿verdad?», preguntó la vendedora observándolo. «Claro que no», respondió Rachel en tono ausente. «¡Rolo! ¡Rolo!». El perro había salido disparado de golpe a la tienda sin separar la nariz del suelo y avanzaba calle abajo medio trotando de entusiasmo. Murmurando en voz baja, Rachel agarró su cesta de la compra y salió tras él. Alarmada, observó que había llegado ya a la calle siguiente y lo vio desaparecer al doblar la esquina.
corrió llamándolo, golpeándose la pierna con el cesto mientras corría y amenazando con desparramar todos los artículos que había comprado. ¿Qué le pasaba? Nunca jamás había actuado así. Corrió más deprisa, intentando no perderlo de vista. «Perro malo», jadeó. «Te estaría bien empleado si te dejara marchar». Y sin embargo, corrió tras él gritando. Una cosa era que Rollo se marchara de la posada en sus expediciones de caza. Siempre regresaba. Pero Rachel se encontraba bastante lejos de la posada y temía que se perdiera. «Aunque si tu sentido del olfato es tan agudo como parece, sin duda podrías seguirme de vuelta», dijo respirando con esfuerzo, y luego se detuvo en seco, asaltada por un pensamiento. Rollo estaba siguiendo un rastro, estaba clarísimo. Pero ¿qué rastro haría que el perro se comportara así? Sin duda, no el de un gato ni el de una ardilla. «Ian», musitó para sí. «Ian». Se recogió la falda y salió corriendo a toda velocidad en persecución del perro, con el corazón martillándole en sus oídos, mientras intentaba contener la frenética esperanza que sentía. El animal seguía a la vista, con la nariz adherida al suelo y la cola baja, concentrado en su rastro. Se metió por un callejón estrecho y ella fue tras él sin vacilar, saltando y tambaleándose en un esfuerzo por evitar pisar las varias cosas blandas y repugnantes que encontró en su camino. En circunstancias normales, todas ellas habrían fascinado a cualquier perro, incluido a Rollo, y sin embargo las ignoró siguiendo su rastro. Al verlo actuar así, Rachel se dio cuenta de repente de lo que significaba la palabra emperrado y sonrió interiormente al pensarlo. ¿Era posible que se tratara de Ian? Sin duda era una locura pensarlo. Sus esperanzas sufrirían un duro golpe, y sin embargo no podía vencer la convicción que había brotado de repente en su pecho ante la posibilidad de que así fuera. La cola de Rollo torció la esquina y Rachel se precipitó tras él sin aliento. Si se trataba de Ian, ¿qué podía estar haciendo? El rastro lo llevaba hacia las afueras de la ciudad, no a lo largo de la carretera principal, sino bastante lejos de la parte acomodada y próspera de la ciudad, y se internaba en un área llena de casas destartaladas y de campamentos informales de seguidores del ejército británico. Una bandada de gallinas cacareó y se desperdigó al acercarse Rollo, pero el perro no se detuvo. Ahora describía un círculo volviendo hacia atrás, dobló al otro lado de un cobertizo y desapareció en una calle repleta de suciedad que serpenteaba como una lengua entre hileras de casas muy juntas y mal construidas. Rachel sentía un dolor en el costado y el sudor se deslizaba por su rostro, pero también ella conocía el significado de emperrado, así que siguió adelante. Sin embargo, el perro estaba cada vez más lejos de ella. Lo perdería de vista de un momento a otro, pues el zapato derecho le había hecho una rozadura en el talón y tenía la impresión de que el calzado se le estaba llenando de sangre, aunque probablemente fueran imaginaciones suyas. Había visto hombres con los zapatos llenos de sangre. Rollo desapareció al final de la calle y Rachel se lanzó como una loca tras él, al tiempo que se le caían las medias y se le bajaban las enaguas, de modo que se pisó el bajo de estas últimas y las rompió. Si en efecto encontraba a Ian, tendría unas palabras, pensó, si es que para entonces era capaz de hablar. No había ni rastro del perro al final de la calle. Miró frenéticamente a su alrededor. Se encontraba en la parte de atrás de una taberna. Percibió el olor del lúpulo de las cubas de fermentación y el hedor de los podrideros, y oyó unas voces procedentes de la calle al otro lado del edificio. Voces de soldados. La forma de hablar de los soldados era inconfundible, a pesar de que no podía distinguir las palabras, así que se detuvo aprensiva. Pero no habían pillado a nadie, era solo la forma habitual de hablar de los hombres, despreocupados, preparándose para hacer algo. Percibió el tintineo y el cascabeleo del equipo de sonido de las botas de sobre la calzada. Entonces, una mano la agarró del brazo y ella contuvo un chillido antes de que pudiera desgarrarle la garganta, aterrorizada ante la idea de delatar a Ian. Pero no era Ian quien la retenía. Unos dedos duros se hundieron en su brazo y un viejo alto con el cabello blanco la miró con ojos ardientes. Ian estaba muerto de hambre. Llevaba más de 24 horas sin probar bocado, pues no estaba dispuesto a malgastar tiempo en cazar o encontrar una granja donde pudieran darle de comer.
Había recorrido los más de 30 kilómetros desde el Valley Forge aturdido, sin apenas darse cuenta de la distancia. Rachel estaba allí, milagrosamente allí, en Filadelfia. Había tardado un poco en vencer el recelo de los soldados de Washington, pero al final un oficial alemán bastante corpulento con una gran nariz y un talante abierto y amistoso se había acercado a él y había manifestado curiosidad por su arco. Una breve demostración de tiro con arco y una conversación en francés, pues el oficial alemán hablaba un inglés muy rudimentario, y pudo por fin preguntar por el paradero de un médico llamado Hunter. De entrada no obtuvo con ello más que una mirada perpleja, pero a von Steuben le había caído bien Ian, y envió a alguien a preguntar, mientras él se hacía con un poco de pan. El enviado tardó, pero regresó por fin y dijo que en efecto había un médico llamado Hunter que solía estar en el campamento, pero que iba de vez en cuando a Filadelfia a atender un paciente particular. ¿Y la hermana de Hunter? El tipo se había encogido de hombros. Sin embargo, Ian conocía a los Hunter. Donde iba Denzel, iba Rachel. Por supuesto, nadie sabía en qué lugar de Filadelfia podía vivir el paciente particular del Dr. Hunter. Había ciertas reservas al respecto, cierta hostilidad que Ian no comprendió, pero cuyo motivo estaba demasiado impaciente para averiguar, aunque por lo menos estaban en Filadelfia. Y ahora también Ian estaba allí. Se había colado furtivamente en la ciudad justo antes del amanecer, recorriendo su camino sin hacer ruido entre los campamentos que la rodeaban, dejando atrás las durmientes formas envueltas en mantas y las hogueras apagadas y malolientes. En la ciudad había comida en abundancia, por lo que se detuvo unos instantes a deleitarse anticipadamente al borde de la plaza del mercado, mientras se debatía entre pescado frito rebozado o un pastelito. Acababa de dar un paso en dirección al puesto de la vendedora de pasteles, dinero en mano, cuando vio que la mujer miraba por encima de su hombro y que su rostro adoptaba una expresión de horror. Dio media vuelta a toda prisa y algo lo tiró al suelo. Se oyeron gritos y chillidos, pero se perdieron entre el ruido de los frenéticos lametazos de Rolo, que le lamía cada centímetro de la cara, incluido el interior de la nariz. Ian gritó de alegría y medio se incorporó, rechazando al extasiado perro. ¡Acú! Exclamó y abrazó a la enorme criatura que se retorcía encantada. Luego agarró al animal con ambas manos por la piel del cuello, riendo ante aquella lengua colgante. Sí, yo también me alegro de verte, le dijo. ¿Pero qué has hecho con Rachel? A Fergus le picaba la mano que no tenía. Hacía tiempo que no le sucedía, y en esos momentos deseaba que no le picase. Llevaba un guante relleno de salvado sujeto con alfileres en lugar de su útil garfio. Así llamaba mucho menos la atención, y le era imposible rascarse el muñón para aliviarse. Buscando distracción, salió del granero donde había estado durmiendo y se dirigió con los hombros caídos y andares despreocupados hacia una hoguera próxima. La señora Hempstead lo saludó con la cabeza, cogió un tazón de hojalata en el que sirvió unas gachas ligeras y se lo tendió. Sí, bueno, pensó. El guante tenía alguna que otra ventaja, al fin y al cabo. No podía coger el tazón con él, pero podía utilizarlo para sujetar el recipiente caliente contra su pecho sin quemarse. Y le alegró descubrir que el calor mataba el picor. «Bonjour, madame», saludó con una cortés reverencia, y la señora Hempstead sonrió, a pesar de lo cansada y desaliñada que estaba. A su marido lo habían matado en Paoli, y ella se ganaba a duras penas la vida para sacar adelante a sus 3 hijos, haciendo la colada para varios oficiales ingleses. Fergus aumentaba sus ingresos a cambio de comida y refugio. El hermano de su marido se había quedado con la casa, pero permitía gentilmente que ella y su familia durmieran en el granero, uno de los 3 o 4 escondites que Fergus utilizaba a su vez. «Un hombre estaba preguntando por usted, señor», le dijo ella en voz baja mientras se acercaba a darle una taza de agua. «¿Ah, sí?» Se abstuvo de mirar a su alrededor. Si el hombre hubiera estado aún allí, ella se lo habría dicho. «¿Vio usted a ese hombre?» Ella negó con la cabeza. «No, señor. Con quien habló fue con el señor Jessop, y Jessop se lo dijo al hijo menor de la señora Wilkins, quien se acercó a decírselo a mi Mary. Jessop dijo que era escocés, muy alto, un hombre distinguido, aunque quizá fuera alguna vez soldado».
La emoción estalló en el pecho de Fergus, caliente como las gachas. ¿Tenía el pelo rojo?, inquirió, y la señora Hampstead pareció sorprendida. Bueno, no sé lo que dijo el pequeño, pero deje que le pregunte a Mary. No se moleste, madame, se lo preguntaré yo mismo. Engulló el resto de las gachas, casi escaldándose la garganta, y le devolvió el tazón. La pequeña Mary, a quien preguntó meticulosamente, no sabía si el escocés alto tenía el pelo rojo. Ella no lo había visto, y Tom Wilkins no lo había mencionado. Sin embargo, sí le había dicho dónde había visto a aquel hombre el señor Jessop. Así que Fergus, tras darle las gracias a Mary con sus mejores modales galeses, lo que la hizo sonrojarse, se dirigió a la ciudad con el corazón acelerado. Más puntitos, seguimos. Rachel tiró de su brazo, pero el viejo se limitó a agarrarla con más fuerza, clavándole profundamente el pulgar en el músculo debajo del hombro. «Suéltame, amigo», dijo ella con voz tranquila. «Me has confundido con otra persona». «Oh, no lo creo», contestó él, cortés, y Rachel se dio cuenta de que era escocés. «Ese perro es suyo, ¿verdad?» «No», contestó sorprendida, y empezando a sentirse ligeramente alarmada. «Solo se lo estoy cuidando a un amigo». «Perdón, ¿por qué? ¿Se ha comido una de tus gallinas? No tengo problemas en pagártela». Se inclinó apartándose de él, mientras buscaba su monedero con la mano libre y evaluaba las posibilidades de escapar. «Su amigo se llama Ian Murray», dijo él, y Rachel se asustó de verdad al ver que el hombre no había formulado la frase como una pregunta. «Suéltame», dijo con mayor firmeza. «No tienes ningún derecho a retenerme». Él ignoró sus palabras, aunque la miró fijamente a la cara. Sus ojos eran viejos, húmedos, y tenían los bordes rojos, pero eran penetrantes como cuchillas. «¿Dónde está?» «En Escocia», le contestó, y vio que parpadeaba asombrado. El viejo se agachó un poco para mirarla directamente a los ojos. «¿Lo ama usted?», preguntó con voz suave, pero el tono en que lo hizo no tenía nada de suave. «¡Suéltame!». Le propinó un puntapié en la espinilla, pero él se hizo a un lado con una agilidad que la sorprendió. Su manto se abrió al moverse y Rachel vislumbró un brillo de metal en su cinturón. Era un hacha pequeña, por lo que, recordando de pronto la horrible caza de Nueva Jersey, dio un salto hacia atrás y gritó a pleno pulmón. «¡Cállese!», espetó el viejo. «Venga conmigo, muchacha». Le puso una gran mano sucia sobre la boca e intentó levantarla del suelo, pero ella forcejeó y le dio patadas y liberó su boca el tiempo suficiente para volver a gritar, tan fuerte como pudo. Unas exclamaciones de sorpresa, así como el ruido de unas botas pesadas, se acercaban rápidamente en su dirección. «¡Rachel!». Un grito familiar llegó a su oído y su corazón dio un salto al oído. «¡William, ayúdame!». William corría hacia ella, seguido a cierta distancia de 3 o 4 soldados británicos, mosqueta en mano. El viejo dijo algo en gaélico en un tono de absoluto asombro y la soltó tan de repente que ella retrocedió tambaleándose, tropezó con el bajo rasgado de sus enaguas y cayó sentada en la calzada. El viejo se alejaba retrocediendo, pero William estaba furioso. Embistió contra él, agachando el hombro con la clara intención de hacer que cayera al suelo. Sin embargo, el anciano estaba empuñando el hacha y Rachel chilló «¡William!» con toda la fuerza de sus pulmones. No obstante, no sirvió de nada. Hubo un destello de luz sobre el metal y un ruido muy desagradable, y William se tambaleó de un lado a otro, dio 2 pasos desgarbados y cayó. «¡William! ¡William! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!». Rachel no fue capaz de ponerse en pie, sino que reptó hacia él lo más rápidamente que pudo, gimiendo. Los soldados gritaban, bramaban mientras corrían detrás del viejo, pero no le quedaba atención para ellos. Cuanto veía era la cara de William, pálida como un espectro, con los ojos en blanco y la sangre que emanaba oscura empapándole el cabello. Tengo puesto un post-it para no olvidarme este fragmento. Le remetí a William las sábanas de la cama, a pesar de sus protestas, y le ordené que se quedara allí. Tenía motivos para pensar que las protestas eran por Rachel, pues en cuanto la hice salir por la puerta,
me permitió que lo ayudara a volver a apoyarse en la almohada con el rostro pálido y húmedo bajo las vendas que le envolvían la frente. Duerma, le dije. Se sentirá fatal por la mañana, pero no va a morirse. Gracias, madre Claire, murmuró él con una levísima sonrisa. Es usted siempre un gran consuelo, pero antes de que se vaya... A pesar de que era evidente que se sentía muy mal, la mano que puso sobre mi brazo era fuerte y firme. ¿Qué? Pregunté con cautela. El hombre que atacó a Rachel. ¿Tiene usted idea de quién podría ser? Sí, contesté de mala gana. Por su descripción es un hombre llamado Archibald. Vivía cerca de nosotros en Carolina del Norte. Ah. Su rostro estaba blanco y sudoroso, pero los profundos ojos azules centellaron ligeramente con interés. ¿Está loco? Sí, eso creo. Él perdió a su mujer en circunstancias muy trágicas y me parece que eso le hizo perder en parte el juicio. De hecho, creía que eso último era cierto y que los meses y meses transcurridos desde aquella noche de invierno en el cerro, solo en los bosques, recorriendo a pie caminos interminables, intentando oír la voz desaparecida de su mujer muerta, si es que no estaba loco desde el principio, ahora lo estaría. Sin embargo, no iba a contarle a William toda la historia. Ahora no, y posiblemente nunca. Hablaré con alguien, dijo, y de golpe abrió la boca en un tremendo bostezo. Lo siento. Yo también. Tengo un sueño espantoso. Tiene una conmoción, le expliqué. Vendré a despertarlo cada hora. ¿Con quién va a hablar? Con un oficial, barboteó cerrando ya los ojos. Haré que los hombres lo busquen. No puedo dejarlo. Rachel pronunció su nombre en un suspiro, mientras su cuerpo joven y grande se relajaba despacio hasta quedar laxo. Lo observé durante unos momentos para asegurarme de que estaba profundamente dormido. Luego lo besé con suavidad en la frente, pensando con el mismo dolor en el corazón con que había besado a su hermana a la misma edad. Dios mío, ¿cuánto te pareces a él? Ay, perdón. Me emocionó eso. Rachel esperaba en el rellano, preocupada y desarreglada, aunque había hecho cierto esfuerzo para desentarse el cabello y la cofia. ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo. Tiene una ligera conmoción. ¿Sabes lo que es? Sí, claro que lo sabes. Eso. Y le he dado 3 puntos en la cabeza. Mañana tendrá una jaqueca atroz, pero era una herida oblicua. Nada serio. Ella suspiró y sus delgados hombros cayeron de repente al mismo tiempo que la tensión los abandonaba. Gracias a Dios, dijo. Luego me miró y sonrió. Y también a ti, amiga Claire. Es un placer, repuse con sinceridad. ¿Estás segura de que tú estás bien? Deberías sentarte y beber algo. ¿Sí? ¿El aire? No estaba herida, pero era evidente que el trauma de la experiencia la había marcado. Sabía que no querría tomar té, pero un poco de coñac o incluso agua. Estoy bien, mejor que bien. Aliviada de su preocupación por William, me miró ahora resplandeciente. Claire, está aquí. Ian. ¿Qué? ¿Dónde? No lo sé. Miró la puerta de la habitación de William y se alejó un poco bajando la voz. El perro. Rolo olió algo y salió corriendo como un rayo. Yo corrí tras él y así fue como me topé con el pobre loco. Lo sé, vas a decirme que tal vez saliera en persecución de cualquier cosa y quizás sea así. Pero, Claire, Rolo no ha vuelto. Si no hubiera encontrado a Ian, habría regresado. Me dejé llevar por su excitación, aunque tenía tanto miedo de alimentar la esperanza como ella. Había otras cosas que podían impedirle al perro volver, y ninguna de ellas era buena. Una de ellas, Archibald. La descripción que Rachel acababa de hacerme de él me había sorprendido, y sin embargo me percaté de que ella tenía razón. Desde el funeral de la señora Bagg en el cerro de Fraser, había considerado a Archibald solo como una amenaza para Ian, y sin embargo, con las palabras de Rachel, vi también aquellas manos mutiladas y artríticas que se esforzaban torpemente por prender en la mortaja de su amada esposa un broche en forma de pájaro. Era, en verdad, un pobre loco.
Y también un loco tremendamente peligroso. Ven abajo, le dije a Rachel, lanzándole otra mirada a la puerta de William. Tengo que hablarte del señor Bug. Oh, Ian, suspiró cuando hube terminado mi relato. Oh, pobre hombre. No supe si eso último se refería al señor Bug o a Ian, pero en cualquier caso tenía razón. No lloraba, aunque tenía el rostro pálido e inmóvil. Ambos, admití, los tres, si contamos a la señora Bug. Ella meneó la cabeza de desaliento, no en desacuerdo. Entonces, esa es la razón, dijo, pero no terminó. ¿La razón de qué? Hizo una pequeña mueca, aunque me miró y se encogió ligeramente de hombros. La razón por la que me dijo que temía que pudiera morir porque lo amaba. Sí, supongo que sí. Permanecimos sentadas un rato ante nuestras tazas humeantes de té con limón, contemplando la situación. Al final, ella levantó la vista y tragó saliva. ¿Crees que Ian tiene intención de matarlo? Bueno, no lo sé, respondí. Sin duda, no sin un motivo. Se sintió fatal por lo sucedido con la señora Bug. Por el hecho de haberla matado, quieres decir. Me lanzó una mirada directa. Rachel Hunter no era de las que se conformaban con evasivas. Sí, pero si se entera de que Archibald sabe quién eres, de que sabe qué significas para Ian y que quiere hacerte daño, y no te equivoques, Rachel, Archibald quiere hacerte daño, tomé un traguito de té caliente y respiré hondo. Sí, creo que Ian intentaría matarlo. Ella se quedó inmóvil por completo. Lo único que se movía era el humo de su taza de té. No debe hacerlo, replicó. ¿Y cómo piensas impedírselo? Inquirí por curiosidad. Ella soltó el aliento despacio, con los ojos fijos en las débiles ondulaciones de la superficie de té. Rezando, respondió. Capítulo 98. Mischianza. 18 de mayo de 1778. Walnut Grove, Pensilvania. ¿Habrá muchos Walnut Grove? ¿O este es el Walnut Grove que dentro de unos cientos de años llegan los Ingalls? Pregunto. Si alguien sabe, si alguien quiere contestar en el chat, si alguien quiere plantearlo, alguien que sepa de ciudades. Bueno, volvemos al capítulo Mischianza. Había pasado largo tiempo desde que había visto un pavo real asado y caramelizado, y no esperaba volver a ver uno. Sin duda, no en Filadelfia. No es que debiera sorprenderme, pensé inclinándome un poco para verlo mejor. Sí, los ojos estaban, en efecto, hechos con diamantes. No después de la regata en el Delaware, con las 3 bandas de música transportadas en barcazas y el saludo de los 17 cañones de los barcos de guerra atracados en el río. La velada había sido anunciada como mischianza. La palabra significa mezcla en italiano, según me dijeron, y en el caso presente parecía haber sido interpretado de modo que permitiera que los miembros más creativos del ejército británico y de la comunidad lealista dieran rienda suelta a la organización de una celebración de gala en honor del general Howe, que había dimitido como comandante en jefe e iba a ser sustituido por Sir Henry Clinton. Estoy en un local donde todos guardan un depósito. Lo siento, querida, murmuró John a mi lado. ¿Por qué? Pregunté sorprendida. Él se sorprendió a su vez, arqueó sus claras cejas. Bueno, conociendo tus lealtades, supongo que será doloroso para ti ver semejante... Realizó un movimiento discreto indicando la profusa ostentación que nos rodeaba, que ciertamente no se limitaba al pavo real. Tanta pompa y tal extravagancia de gastos dedicados a... ¿Zampar? Terminé en tono seco. Podría ser, pero no es así. Sé lo que va a pasar. Me miró parpadeando muy asombrado. ¿Lo que va a pasar? ¿A quién? El tipo de profecía que yo poseía rara vez era un regalo agradecido. Sin embargo, en esas circunstancias sentí un placer bastante macabro al contárselo. ¿A ti?
Al ejército británico, quiero decir, no a ti personalmente. Perderéis la guerra dentro de 3 años. Qué caros os habrán salido los pavos reales entonces, ¿eh? Encogió la cara y ocultó una sonrisa. En efecto. Sí, en efecto, repuso afable. Bueno, acá hay una frase que no sé cómo se dice. Furich agos quitu. Pongámosle. ¿Qué? Me miró. Es gaélico, respondí con una leve pero profunda punzada de dolor. Significa esperas y verás. Ay, gracias, sí, en serio, entonces era donde estaban los Ingalls. Ay, todo está conectado con todo. No da puntada sin hilo. Bueno, estamos con la frase esta. Espera y verás, le dijo Clara a John. Oh, lo haré, me aseguró. Mientras tanto, permítame que te presente al teniente coronel Van Astre Tarleton, de la Legión Británica. Le dirigió una reverencia a un joven caballero bajo y fibroso que se había acercado a nosotros, un oficial de dragones ataviado con un uniforme color verde botella. Coronel Tarleton, mi esposa. Lady John. El joven me hizo una profunda reverencia sobre la mano, rozándomela con unos labios muy rojos y sensuales. Me entraron ganas de limpiarme la mano en la falda, pero me contuve. ¿Está disfrutando de la fiesta? Espero con impaciencia los fuegos artificiales. Tenía unos inteligentes ojos de zorro a los que nada pasaba desapercibido, y al oírme torció su boca roja y madura, pero sonrió y lo dejó correr, volviéndose hacia Lord John. Mi primo Richard me pide que le dé recuerdos, señor. El aire de agradable cordialidad de John se transformó en genuina alegría al oír decir eso. Richard Tarleton, mi alférez en Krefeld, me explicó antes de volver su atención al dragón verde. ¿Qué tal le va, señor? Se sumieron de inmediato en una detallada conversación acerca de designaciones, promociones, campañas, movimientos de tropas y políticas parlamentarias, y yo me alejé. No por aburrimiento, sino más bien por tacto. No le había prometido a John que fuera a abstenerme de pasar información útil. No me lo había pedido, pero la delicadeza y cierto sentido de la obligación requerían que por lo menos no adquiriera tal información a través de él, ni directamente delante de sus narices. Avancé despacio entre la multitud que llenaba la sala de baile admirando los vestidos de las señoras, muchos de ellos importados de Europa, la mayoría de los demás copiados de tales importaciones con los materiales que podían obtenerse en el lugar. Las brillantes sedas y los centelleantes bordados contrastaban de tal modo con el paño y la muselina caseros a los que estaba acostumbrada que me parecían surrealistas, como si me hubiera encontrado de golpe en un sueño. Esa impresión se vio incrementada por la presencia entre los invitados de cierto número de caballeros ataviados con chalecos y tabardos, algunos de los cuales llevaban yelmos bajo el brazo. Las diversiones de la tarde incluían un torneo de justa simulado, y de varias personas con máscaras fantásticas y vestimenta extravagante que supuse participarían más tarde en alguna representación teatral. Mi atención regresó a la mesa donde estaban expuestas las viandas más llamativas. El pavo, con las plumas de la cola extendidas formando un enorme abanico, ocupaba el lugar de honor en medio de la mesa, pero estaba flanqueado por un jabalí asado entero sobre un lecho de coles, que despedían un olor que me hizo rugir el estómago, y 3 enormes pasteles de carne, decorados con pájaros cantores rellenos. Estos últimos me recordaron de repente la cena del rey de Francia con los ruiseñores rellenos, y un brote de náusea y el recuerdo de la pena sufrida me quitaron al instante el apetito. ¡Ah, qué horrible eso! Volví a trasladar rápidamente la mirada al pavo real, tragando saliva. Me pregunté, por pasar el rato, si sería muy difícil sustraer aquellos ojos de diamante, y si habría alguien vigilándolos. Casi con seguridad así sería, de modo que miré a mi alrededor para ver si lo localizaba. Sí, allí estaba, un soldado de uniforme de pie en el hueco que había entre la mesa y la enorme chimenea, con los ojos bien atentos. Pero yo no necesitaba robar diamantes, pensé, y el estómago se me arrugó apenas. Los tenía. Yo me había regalado un par de pendientes de diamantes. Cuando llegara la hora de marcharme... ¡Madre Claire!
Me había estado sintiendo agradablemente invisible y arrancada de golpe de esa ilusión. Miré ahora a través de la sala y descubrí a Willy, que asomaba su despeinada cabeza por el tabardo adornado con una cruz roja de un caballero templario, al tiempo que me saludaba con la mano con entusiasmo. Me gustaría que pensara en otra forma de llamarme, dije acercándome a él. Me siento como si tuviera que andar sigilosamente por ahí con un hábito y un rosario en la cintura. Él se echó a reír al oír mi comentario. Me presentó a la joven que lo miraba con ojos de cordero degollado como la señorita Chew y se ofreció a traernos a ambas un helado. La temperatura del salón de baile era por lo menos de 26 grados y el sudor oscurecía no pocas de las brillantes sedas. ¡Qué vestido tan elegante!, alabó la señorita Chew muy educada. ¿Es de Inglaterra? Oh, repliqué bastante sorprendida. No lo sé, pero gracias, añadí examinándome por vez primera a mí misma. No me había fijado realmente en el vestido más allá de las necesidades mecánicas de introducirme en él. Vestirme no era para mí más que un fastidio cotidiano, y mientras no me apretara demasiado o me rozara, me daba igual ir vestida de una manera que de otra. John se había presentado con el vestido... John se había presentado con el vestido esa mañana, además de llamar a un peluquero para que se ocupara de mí de cuello para arriba. Había cerrado los ojos, bastante asombrada de lo agradable que me parecía el contacto de los dedos del hombre en mi cabello, pero me sentí más asombrada aún cuando me ofreció un espejo y vi el imponente tocado de rizos y polvos con un pequeño barco en lo alto completamente pertrechado. Esperé a que se hubiera marchado y luego me lo cepillé a toda prisa y me lo recogí de la manera más simple que pude. Yo me había lanzado una mirada, pero no había dicho nada. Ay, lo amo yo. Sin embargo, preocupada por mi cabeza, no me había molestado en mirarme de cuello para abajo, y ahora me sentía vagamente complacida al ver lo bien que me sentaba la seda color cacao. Lo bastante oscura como para que no se vieran las manchas de sudor, pensé. La señorita Chew estaba mirando a William como un gato que observa un bonito y gordo ratón, y frunció levemente el ceño cuando él se detuvo a flirtear con otras dos jóvenes. ¿Se quedará el Lord Ellesmere mucho tiempo en Filadelfia?, preguntó sin quitarle los ojos de encima. Creo que alguien me dijo que no iba a marcharse con el general Howe. Espero que sea cierto. Sí, no, lo del barco es terrible. Bueno, lo es, repliqué. Se rindió con el general Burgoyne. Esas tropas están todas en libertad bajo palabra y tienen intención de regresar a Inglaterra. Pero hay alguna razón administrativa por la que no pueden embarcar aún. Sabía que William tenía la esperanza de que lo intercambiaran para poder volver a la lucha, pero no lo mencioné. ¿De verdad?, dijo resplandeciente. ¡Qué fantástica noticia! Tal vez esté aquí para el baile que les celebraré el mes que viene. Naturalmente no será tan maravilloso como este. Arqueé un poco el cuello, inclinando la cabeza en dirección a los músicos que habían empezado a tocar en el otro extremo de la habitación. Pero el mayor André dice que prestará su talento para pintar los telones de fondo y que podamos tener cuadros, de modo que será... Lo siento, la interrumpí. ¿Ha hecho usted el mayor André? ¿El mayor John André? Me miró llena de sorpresa, medio molesta por mi interrupción. Claro, él diseñó los trajes para la justa de hoy y ha escrito la obra de teatro que se representará más tarde. Mire, ahí está, hablando con Lady Clinton. Miré a donde ella señalaba con su abanico mientras sentía que, a pesar del calor de la habitación, me atravesaba un repentino escalofrío. El mayor Andrés se encontraba en medio de un grupo de hombres y mujeres, riendo y gesticulando, y era claramente el centro de la atención de todo el mundo. Se trataba de un apuesto joven de casi 30 años de edad, con un uniforme hecho a medida que le sentaba como un guante y el rostro vivo, colorado de calor y de placer. Parece muy encantador, murmuré queriendo apartar la mirada de él, pero incapaz de hacerlo. ¡Oh, sí!, corroboró la señorita Chew con entusiasmo. Peggy Shippen y él hicieron juntos casi todo el trabajo para la mischanza. Él es estupendo, tiene siempre unas ideas magníficas y toca la flauta de maravilla.
Ha sido una pena que el padre de Peggy no la dejara venir esta noche. ¡Qué injusto! Sin embargo, me pareció percibir en su voz un tono subyacente de satisfacción. Estaba muy contenta de no tener que compartir protagonismo con su amiga. Permítame presentárselo, dijo de pronto, y plegando su abanico deslizó su brazo por debajo del mío. Me cogió desprevenido del todo, y no se me ocurría ningún modo de liberarme antes de verme arrastrada entre el grupo que rodeaba a André, mientras la señorita Cheo parloteaba animadamente con él, riéndose y colocándole una mano en el brazo con familiaridad. Encantado, Lady John, dijo él con voz suave y ronca. Su seguro servidor, madame. Yo... sí, repuse con brusquedad, olvidando por completo las formas habituales. ¿Es usted? Sí. Encantada de conocerlo. Retiré la mano de la suya antes de que pudiera besármela y me alejé dejándolo desconcertado. Él parpadeó asombrado, pero la señorita Cheo reclamó enseguida su atención y yo me di media vuelta y fui a colocarme cerca de la puerta, donde por lo menos corría un poco de aire. Estaba bañada en sudor y me temblaba todo el cuerpo. «Ah, aquí está usted, Madre Claire». Willy apareció a mi lado con 2 helados medio derretidos en las manos, sudando abundantemente. «Aquí tiene». «Gracias». Cogí uno observando distraída que tenía los dedos casi tan fríos como la empañada copa de plata. «¿Está usted bien, Madre Claire?» Se inclinó para mirarme preocupado. «Está pálida, como si hubiera visto un fantasma». Hice una mueca como breve gesto de disculpa por esa torpe referencia a la muerte, pero me esforcé por devolverle la sonrisa. No fue un esfuerzo muy logrado, porque William tenía razón. Acababa de ver un fantasma. El mayor John André era el oficial británico con quien Benedict Arnold, héroe de Saratoga y un patriota legendario, acabaría conspirando, y el hombre que iría a la horca por tomar parte en esa conspiración en algún momento en los 3 años siguientes. ¿No sería mejor que se sentara? Willy fruncía el ceño, preocupado, de modo que hice un esfuerzo por sacudirme de encima el frío horror. No quería que se ofreciera abandonar el baile y llevarme a casa. Era evidente que estaba pasando un buen rato. Le sonreí sin sentir los labios apenas. «No, estoy bien», repuse. «Creo que saldré afuera a tomar un poco de aire». Capítulo 99. Una mariposa en el patio de un carnicero. Ay, perdón. Qué feo. Rolo estaba tumbado bajo un arbusto devorando ruidosamente los restos de una ardilla que había cazado. Ian se hallaba sentado en una piedra contemplándolo. La ciudad de Filadelfia estaba fuera del alcance de la vista. Podía oler el humo del fuego, el hedor de miles de personas que vivían en estrecho contacto. Podía oír el murmullo de la gente que se dirigía hacia allí en la carretera que se encontraba a tan solo unos cientos de metros de distancia. Y en algún lugar, a pocos menos de 1,5 kilómetros respecto de donde él se encontraba, oculta entre aquella masa de edificios y personas, se hallaba Rachel Hunter. Tenía ganas de salir a la carretera, avanzar por ella hasta el corazón de la ciudad y comenzar a desmontarla, ladrillo a ladrillo hasta dar con ella. «¿Por dónde empezamos, Acu?», le dijo a Rollo. «Por la imprenta, supongo». No había estado nunca allí, pero imaginaba que no le costaría localizarla. Fergus y Marsali le darían cobijo. Y comida, pensó, sintiendo rugir su estómago. Y tal vez Germán y las niñas podrían ayudarlo a buscar a Rachel. Quizá la tía Claire podría... Bueno, sabía que no era una bruja ni un hada, pero no le cabía la menor duda de que era algo, así que tal vez pudiera encontrar a Rachel. Esperó a que Rollo se terminara la comida y luego se puso en pie, inundado de una extraordinaria sensación de calor, a pesar de que estaba nublado y hacía fresco. ¿Podría dar con ella de ese modo?, se preguntó, caminando por las calles, jugando al juego infantil del caliente frío, sintiendo paulatinamente más calor a medida que se acercaba a ella, alcanzándola por fin justo antes de incendiarse. «Podrías ayudarme, ¿sabes?», le dijo a Rollo en tono de reproche. Había intentado hacer que Rollo siguiera su pista en sentido contrario justo después de que el perro le encontrase a él, pero el animal estaba tan enloquecido de alegría por el regreso de Ian que no había habido forma de hacer que lo escuchara. Sin embargo,
Esa era una posibilidad. Si daban de algún modo con su rastro, Rollo podía seguirlo ahora que estaba más tranquilo. Esbozó una sonrisa torcida al pensarlo. El grueso del ejército británico estaba acampando en Germantown, pero había miles de soldados acuartelados en la misma Filadelfia. Era como pedirle al perro que siguiera el rastro de una mariposa en el patio de un carnicero. Bueno, no lo encontraremos quedándonos aquí sentados, le dijo a Rollo y se puso de pie. Vamos, perro. Ah, sí, sí, Viviana. Muy bien. Bueno, seguimos con la discusión de Walnut Road. Ahora sí, capítulo 100. Una dama a la espera. Estaba esperando que las cosas cobraran sentido, pero no lo hacían. Llevaba viviendo en casa de John Gray con su bonita escalera y su araña de cristal, sus alfombras turcas y su porcelana fina casi un mes, y sin embargo seguía despertándome todas las mañanas sin tener ni idea de dónde me encontraba, estirando el brazo en la cama vacía en busca de Jaime. No podía creer que hubiera muerto. Simplemente no podía. Por la noche cerraba los ojos y oía su respiración lenta y suave a mi lado en la oscuridad. Sentía sus ojos sobre mí, divertidos, llenos de deseo, contrariados, ardiendo de amor. Me volvía media docena de veces al día imaginando que había oído sus pasos a mi espalda. Abría la boca para decirle algo y más de una vez le había hablado de veras, apercibiéndome que no estaba allí solo al oír las palabras apagarse en el aire vacío. Cada una de esas constataciones volvía a hacerme añicos. Y sin embargo, ninguna de ellas me reconciliaba con su pérdida. Con el corazón en un puño había imaginado su muerte. Debía de haber odiado ahogarse, con la de maneras de morir que había. Solo podía esperar que el hundimiento del barco hubiera sido violento y que hubiese caído inconsciente al agua, porque de lo contrario, él no podía rendirse, no se habría rendido. Habría nadado y nadado a un número infinito de kilómetros de distancia de cualquier cosa, solo en las vacías profundidades. Habría nadado con terquedad porque no podía bajar los brazos y dejarse hundir. Habría nadado hasta que su poderoso cuerpo estuviera exhausto, hasta no poder volver a levantar una mano, y entonces rodé sobre mí misma y hundí con fuerza la cara en la almohada, con el corazón encogido de horror. ¡Qué terrible desperdicio!, dije con la boca contra las plumas, apretando la almohada entre mis puños cerrados con tanta fuerza como pude. Si hubiera muerto en combate, al menos. Volví a rodar sobre mí misma y cerré los ojos, mordiéndome el labio hasta que me salió sangre. Por fin mi respiración se calmó. Volví a abrir los ojos en las tinieblas y reanudé la espera, esperando a Jaime. Algún tiempo después se abrió la puerta y un resquicio de luz procedente del vestíbulo se coló en la habitación. Lord John entró, dejó una vela sobre la mesa que había junto a la puerta y se acercó a la cama. No lo miré, pero sabía que él me estaba mirando a mí. Permanecí tumbada en la cama mirando al techo, o mejor dicho, mirando al cielo a través de él. Oscuro, lleno de estrellas y de vacío. No me había molestado en encender una vela, pero tampoco maldecía la oscuridad. Solo miraba a través de ella, esperando. «Te sientes muy sola, querida», dijo con gran dulzura. «Y lo sé. ¿Me dejas que te haga compañía un ratito por lo menos?» No respondí, pero le hice un poco de sitio y no me resistí cuando él se acostó a mi lado y me tomó cuidadosamente entre sus brazos. Descansé la cabeza en su hombro, agradecida por el consuelo del simple contacto y del calor humano, aunque no llegó a las profundidades de mi desolación. Intenta no pensar, acepta lo que tienes, no pienses en lo que no tienes. Permanecí inmóvil escuchando respirar a John. Respiraba de un modo distinto a Jaime, más superficial, más rápido, levemente entrecortado. Me di cuenta despacio de que no estaba sola en mi desolación ni en mi soledad, y que sabía perfectamente lo que había sucedido la última vez, que esa situación había sido obvia para ambos. No estábamos borrachos, por supuesto, pero pensé que él no podía evitar recordarlo también.
¿Quieres, ¿Quieres que te consuele? Preguntó en voz baja. Sé cómo hacerlo, ¿sabes? Y alargando la mano deslizó un dedo muy despacio en un lugar y con una delicadeza tan exquisita que solté un grito y me aparté de golpe. Sé que sabes hacerlo. Sentí una momentánea curiosidad acerca de cómo había aprendido exactamente, pero no estaba dispuesta a preguntarlo. No es que no aprecie tu intención, la aprecio, le aseguré y sentí que se me encendían las mejillas. Es solo que te sentirías infiel, aventuró. Sonrió con algo triste. Lo entiendo. Se produjo entonces un largo silencio y poco a poco comprendí. ¿Tú no? Pregunté. Estaba tumbado muy quieto como si estuviera dormido, pero no lo estaba. Una polla en erección es prácticamente ciega, querida, respondió por fin con los ojos cerrados. Sin duda lo sabes, siendo como eres médico. Sí, repuse, lo sé. Y me hice cargo de él con mano suave pero firme, en tierno silencio, evitando pensar en modo alguno en la persona a quien él tal vez estuviera viendo en su imaginación. Sí. Acá está la respuesta cuando preguntan que si fue solo una vez. Sí, ya terminó. Colenso Baragwanat, que Colenso, corrió como si tuviera los tacones de las botas en llamas. Irrumpió en la taberna Fox, cerca de la boca de la calle State, cruzó al bar a toda velocidad y entró en la sala de juego que había en la parte de atrás. ¡Lo han encontrado!, jadeó. ¡Al viejo! ¡El hacha! ¡Al del hacha! El capitán Lord Ellesmere estaba ya poniéndose en pie. A Colenso le parecía que debía de medir unos 2,5 metros y que tenía un aspecto terrible. El lugar donde la médica le había cosido en la cabeza estaba todo erizado de cabello nuevo, pero los puntos negros aún se veían. Sus ojos debían de estar echando chispas, pero a Colenso le daba miedo mirar con mucha atención. Su pecho subía y bajaba de tanto correr y le faltaba el aliento, aunque no se le habría ocurrido nada que decir en cualquier caso. ¿Dónde?, inquirió el capitán. Hablaba en voz muy baja, pero Colenso lo oyó y retrocedió hacia la puerta señalando. El capitán cogió el par de pistolas que había dejado a un lado y poniéndoselas en el cinturón avanzó hacia él. «Enséñamelo», dijo. Rachel estaba sentada en el alto taburete que había tras el mostrador de la imprenta, con la cabeza apoyada en la mano. Se había despertado con una sensación de presión en la cabeza, probablemente a causa de la tormenta que se avecinaba, y dicha sensación había empeorado hasta convertirse en un dolor pulsante. Habría preferido volver a casa del amigo John para ver si Claire tenía alguna hierba para infusión que pudiera ayudarla, pero le había prometido a Marsali que iría a ocuparse de la tienda mientras su amiga llevaba a los niños al zapatero para que les arreglara los zapatos y le tomara las medidas a Henry Christian para hacerle un par de botas, pues tenía los pies demasiado cortos y anchos para aprovechar los zapatos que se le habían quedado pequeños a sus hermanas. Por lo menos la tienda estaba en silencio. Solo habían entrado 1 o 2 personas y solo una de ellas le había dirigido la palabra para preguntarle cómo ir a Sleep Alley. Con un suspiro se frotó el rígido cuello y dejó que se le cerraran los ojos. Marsali no tardaría en volver. Entonces podría ir a tumbarse con un paño mojado en la cabeza y... La campanilla de encima de la puerta de la imprenta prorrumpió en un ting, y Rachel se enderezó con una cálida sonrisa en la cara. Vio al visitante y la sonrisa murió en sus labios. «Márchate», dijo, saltando del taburete y midiendo la distancia entre ella y la puerta de la vivienda. «Márchate ahora mismo». Si pudiera cruzar la tienda y salir por detrás. «No se mueva», ordenó Archibald con una voz como hierro oxidado. «Sé lo que quieres hacer», dijo ella retrocediendo un paso, «y no te culpo por tu dolor, por tu rabia. Pero debes saber que lo que tienes intención de hacer no está bien. El Señor no quiere que tú...» «Cállate, muchacha»,
espetó él, y sus ojos se posaron en ella con una especie de extraña dulzura. Aún no, lo esperaremos a él. ¿A él? Sí, a él. Tras decir eso, se estiró por encima del mostrador y le agarró del brazo. Rachel chilló y forcejeó, pero no consiguió soltarse, y él levantó el trozo móvil del mostrador y le arrastró fuera, empujándola con tal fuerza contra la mesa llena de libros que los montones se tambalearon y cayeron golpeando el suelo con crujidos de papel. No puedes esperar a... Yo no tengo esperanza, le interrumpió Buck, muy tranquilo. Llevaba el hacha en el cinturón. Rachel la vio, desnuda y plateada. No la necesito. Morirás sin duda, replicó ella, y no hizo esfuerzo alguno para evitar que le temblara la voz. Los soldados te cogerán. Oh, sí, me cogerán. Entonces su rostro se suavizó un poco sorprendentemente. Volveré a ver a mi esposa. Yo no podría aconsejarte que te suicidaras, dijo ella, alejándose tanto como pudo. Pero si quieres morir en cualquier caso, ¿por qué insistes en manchar tu muerte, tu alma, con la violencia? ¿Cree que la venganza es una mancha? Las protuberantes cejas blancas se arquearon. Es gloria, muchacha, mi gloria, mi deber para con mi esposa. Bueno, sin duda no son los míos, repuso ella con vehemencia. ¿Por qué habría de estar obligada a participar en tu horrible venganza? Perdón, yo no he hecho nada. Nada ni a ti ni a ella. Él no escuchaba. Hola, perdón, entraron mis hijos. Bueno, gracias. ¿Me la dejaron allá, la campera? Gracias. Chau. Estoy transmitiendo en vivo. Tengo videollamada. Ahora. Outlander. Bueno, sí. Él no escuchaba. No a ella, perdón la interrupción. No a ella, por lo menos. Se había vuelto ligeramente, se estaba llevando la mano al hacha y sonrió al oír unos pies que corrían. Ian, chilló, no entres. Ian entró, por supuesto. Rachel agarró un libro y se lo lanzó al viejo a la cabeza, pero lo esquivó con facilidad y volvió a aferrarle de la muñeca con el hacha en la mano. Suéltala, dijo Ian con la voz ronca a causa de la carrera. Jadeaba y el sudor se deslizaba por su rostro. Rachel podía olerlo, incluso por encima del hedor a humedad del viejo. Desprendió su mano de la de Archibald sin poder hablar, horrorizada. —¡No os matéis! —los instó a ambos. Ninguno de los dos la escuchó. —Te lo dije, ¿no es así? —le dijo Arch a Ian. Hablaba en tono razonable, como un maestro que explica la prueba de un teorema. —Quod erat demonstratum. —Apártese de ella —ordenó Ian. Su mano planeó sobre su cuchillo y Rachel, atragantándose con las palabras, dijo: —Ian, no lo hagas, no debes, por favor. Él la miró con furiosa confusión, pero ella sostuvo su mirada y él dejó caer la mano. Respiró hondo y se apartó con rapidez. Buck se volvió a toda velocidad para seguir teniendo el alcance del hacha. Ian se deslizó enseguida delante de Rachel, protegiéndola con su cuerpo. —Máteme a mí —le dijo a Buck con voz pausada—. —Hágalo. —¡No! —gritó Rachel—. Eso no es lo que yo... ¡No! —Venga aquí, muchacha —dijo Arch, y estiró su mano sana haciéndole señas. —No tema, lo haré deprisa. Ian le dio a Rachel un fuerte empujón, de modo que se estrelló contra la pared y se golpeó en la cabeza, y después se colocó delante de ella, rodeándola con los brazos, agachado y esperando, desarmado, porque ella se lo había pedido. —Tendrá que matarme a mí primero, joder —dijo en tono coloquial. —No —repuso Rogue—, esperarás a que te toque. Los viejos ojos lo consideraron, fríos y astutos, y el hacha se movió un poco impaciente. Rachel cerró los ojos y rezó, sin encontrar palabras, pero rezando de todos modos, con el frenesí del miedo. Oyó un ruido y los abrió. Una larga mancha gris hendió el aire y en un instante Archibald estaba en el suelo, con Rollo encima, gruñendo e intentando morderle la garganta. Arch tal vez fuera viejo, pero aún robusto y tenía la fuerza de la desesperación. Su mano sana agarró el cuello del perro y lo empujó hacia atrás, rechazando las babosas mandíbulas.
Alargó un brazo largo y fibroso que hacía el hacha en su puño mutilado y lo levantó. ¡No! Ian se lanzó hacia adelante desplazando a Rollo de un golpe, mientras intentaba sujetar la mano que sostenía el hacha, pero era demasiado tarde. La hoja bajó con un clan, haciendo que a Rachel se le nublara la vista e Ian gritó. Ella se movió antes incluso de ver y lanzó un chillido cuando una mano la agarró de repente por el hombro y la arrojó violentamente hacia atrás. Dio contra el muro y resbaló a lo largo de él, tras lo cual aterrizó sin aliento con la boca abierta. Ante ella, en el suelo, se agitaba una bola de miembros, pelo, ropa y sangre. Un zapato la golpeó por casualidad en el tobillo y Rachel se apartó a toda velocidad como un cangrejo observando. Parecía haber sangre por todas partes, salpicado contra el mostrador, la pared y manchando el suelo, y la espalda de la camisa de Ian estaba empapada de rojo y adherida a su cuerpo, de modo que ella veía sus músculos tensarse bajo la tela. Estaba de rodillas, medio encaramado a un Archibald que se debatía, luchando por coger el hacha con una mano mientras su brazo izquierdo colgaba al arco. Arch le golpeaba la cara con los dedos rígidos, intentando cegarlo, al tiempo que Rollo se lanzaba como una anguila con el pelo deslizado contra la masa de miembros que luchaban, gruñendo y atacando. Absorta en ese espectáculo, Rachel apenas era consciente de que había alguien detrás de ella, pero levantó la vista sin comprender cuando el pie de él le dio en el trasero. ¿Qué hay de usted que atrae a los hombres con hachas?, preguntó William en tono enojado. Apuntó cuidadosamente el cañón de su pistola y disparó. Y fin, como dicen mis hijos. No, fin de mi lectura del día de hoy. Bueno, gracias por acompañarme. Disculpen las interrupciones. Bueno, nos vemos dentro de poco desde mi parte. Los dejo, gracias Miriam, los dejo con la hermosa discusión, si se la perdieron, sobre Walnut Grove, que dónde estaban los Ingalls y dónde estaban ahora los Grey, Lady John y Lord John, y si estaban donde era la Miss Chance, que si era Pensilvania, Minnesota. Bueno, en Pensilvania estaban los Grey. Al parecer los Ingalls estaban en Minnesota, por eso yo no tengo ni idea. Cerramos, esto ha sido por hoy, todo por hoy. Nos vemos, creo que el 9 de octubre me toca de vuelta. Esperemos no tener feria, no, mentira, creo que no hay feria. Así que bueno, cualquier cosa, nos vemos y nos hablamos. Terrible capítulos. Gracias Blanca, sí, la verdad que nos ha ido súper bien en la feria. Mucho mejor de lo que esperábamos. No estaba en mi casa yo pensando que iba a estar tranquila en el local. Aparece mi marido con los chicos. Me vinieron a traer una campera porque se me volcó el termo dentro del auto, que se me mojaron todas las camperas de abrigo. Así que bueno, tuvimos de todo, un poco de todo con William, con Shem que quedó ahí en el túnel arriba del tren, con Claire haciéndose la pitoniza y espantada antes de ver a John André. Bueno, nos vemos chicas, suerte, chau chis.